El trabajo ha sido a lo largo de la historia fundamental. Sin el trabajo humano, la sociedad actual no existiría. A pesar de que en una época de la historia, en la antigüedad concretamente, el trabajo no adquiría la importancia que se merecía, pues no se identificaba la riqueza con el trabajo, ni siquiera era concebido como algo propio de la actividad humana. Durante un largo periodo prevaleció la creencia, según la expresión aristotélica, que la tierra concibe por el sol y de él queda preñada, dando a luz todos los años. La riqueza, por tanto, era un don de la tierra, imposible de ser creada o reproducida por el trabajo humano. Existía una suerte de concepción celestial o divina del valor de la riqueza y del trabajo. No fue sino hasta la Revolución Industrial, a mediados del siglo XVIII, que el trabajo adquirió importancia. El salto en la producción desencadenó transformaciones sin precedentes. La producción industrial, mecanizada como fruto de la incorporación de las nacientes tecnologías, hizo pegar saltos cuantitativos que impactaron social y políticamente a todas las sociedades. La revolución industrial dejó atrás la mitología de la fecundidad de la agricultura, del arado y de la metalurgia. Comenzaba la extinción del ciervo de la gleba y nacía con la revolución industrial un nuevo sujeto, el proletariado. El nacimiento del trabajador moderno trajo aparejada infinidad de problemas, derivados de la fuerte concentración en ciudades, consecuencia de la migración del campo a la ciudad, cuyo hacinamiento planteó los primeros problemas sanitarios y al mismo tiempo las primeras aspiraciones de participar del fruto de la creación humana. Se desarrollaba por vez primera la conciencia sobre el valor del fruto del trabajo y cómo era posible participar de ella, y al mismo tiempo se tomaba conciencia de la urgente e importante demanda por rebajar las intensas jornadas de trabajo. Hubo de pasar casi un siglo para que los trabajadores dieran los primeros pasos para capturar una fracción de la riqueza que generaban. Alentados por los socialistas utópicos en un comienzo, luego por anarquistas y marxistas, se dieron a la tarea de organizarse para demandar reconocimiento a sus derechos y mejorar algo que representaba el valor de su trabajo, el salario. Nacen las primeras organizaciones de trabajadores. En 1886, dirigentes anarcosindicalistas demandan la reducción de la jornada laboral a 8 horas diarias. Los sucesos de esa época ocurridos en Chicago, cuyo costo humano pagaron con su vida los dirigentes que lideraron ese proceso, permitió que se estableciera en muchas legislaciones del mundo una jornada laboral de 8 horas que reconocía esa legítima demanda de los trabajadores. Si la primera revolución, conocida como la industrial, desarrolló las fuerzas productivas a un nivel superlativo, fue sin duda el descubrimiento de nuevas tecnologías las que ayudaron los procesos productivos e hicieron posible ese desarrollo. De la máquina a vapor característica de la primera revolución, la industrial, hoy nos encontramos en lo que algunos llaman la cuarta revolución, caracterizada por el robot integrado en sistemas ciberfísicos, que es una innovación que permite mayor eficiencia y automatización en la producción y desarrollo de economías a escala. La característica de este proceso revolucionario es la velocidad con la que ocurren los cambios, el resultado del dinamismo en las tecnologías y la combinación de sistemas digitales y físicos debieran permitir mejorar la calidad de vida. La pregunta es, ¿están mejorando las condiciones de vida de los y las trabajadoras? Parece interesante plantearse esta pregunta, porque vuelven a aparecer idénticos problemas vinculados a la intensificación del trabajo. Ello porque el desarrollo tecnológico desplaza fuerzas productivas, reduce a salto millones de puestos de trabajo, aumentando significativamente el desempleo, cuya solución, al igual como en la primera revolución, es la reducción de la jornada laboral. La propuesta que se debate hoy en Chile debiera apuntar a resolver la profunda contradicción propia del capitalismo moderno, el aumento de la productividad por el impacto de la tecnología versus la calidad de vida de las personas. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Como todos los días viernes a las 16 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial y a través de nuestra señal online @punto social. Bajo la dirección y acompañándome en esta oportunidad nuestra querida periodista Ana Muga Sáez. ¿Cómo estás, Ana Muga? Muy bien, Luis, ¿cómo están? ¿Cómo están todos nuestros auditores? Un saludo a la distancia. Escuchando tu reflexión, que es una muy interesante reflexión sobre el valor del trabajo, del rol del trabajo en la sociedad y cómo esta ha ido construyendo los avances.
no se discute mucho esto, no se ve, no se Claro. conversa sobre el aporte, lo importante que son los trabajadores y las trabajadoras. Me quedé eh, con una idea, digamos, de que los avances tecnológicos en estos momentos, todo este desarrollo se lo está capturando solamente la élite. Y los trabajadores siguen recibiendo casi migajas, digamos, de este avance tecnológico. Y los avances tecnológicos no son generados por esta élite. En la mayoría de los casos, incluso ahora hay una discusión sobre la fabricación de los chips en Europa, donde se plantea que, o sea, los privados no son los que están investigando. Siempre a nivel de la historia han sido las universidades públicas, el sector público, los avances los hace la sociedad en su conjunto y el trabajo, los trabajadores, la gente ha ido impulsando estos avances y estos avances tecnológicos y que terminan siendo usados por esta élite que los usa para magnificar sus ganancias, sus utilidades, ¿ya? Y entregar migajas, digamos, al resto. Sí, yo creo que más que una élite es la fracción mayor que pretende llevarse siempre la parte del capital, el capitalismo, para decirlo más concretamente. Y es la vieja pugna que llevamos durante tantos años entre dirimir este tema del valor. Lo único que genera valor es el trabajo humano. Y esta es una máxima, es una ley, ¿no? Que no ha podido ser rebatida eh, por nadie. La ciencia no puede rebatir que lo único que genera valor real es el trabajo. El trabajo transforma la naturaleza en beneficio de la propia sociedad, pero el problema es que se apropia de ese valor una parte de la relación social, que es el capital, el capitalismo. Y creo que eso es lo que está hoy día en juego y la tecnología, nadie podría estar en contra, muy por el contrario, la tecnología es fruto de la maravillosa creación humana. La tecnología no la crea el capital, la crean los seres humanos. Claro. Y en consecuencia, entonces, esta debería estar en función de nosotros. Por eso el tema de la reducción de la jornada de trabajo está íntimamente ligado al mundo del trabajo. Y como bien decías tú, estos temas no se debaten hoy día en el país, pero la sola presentación de este proyecto de ley abre la posibilidad de restituirle al trabajo la condición, yo diría, esencial en la relaciones humanas. Claro, porque ahora, por ejemplo, nosotros usamos este aparato, digamos, el teléfono, que ahora nos sirve como una oficina móvil, ¿ya? A través del teléfono estamos todo el día conectados, todo el día trabajando, porque lo que antes nos significaba hacer un trámite, por ejemplo, al centro, ahora se hace eso con un clic, un par de movimientos del dedo y ya tenemos solucionado. Pero eso significa que ahorramos tiempo e intensificamos, hacemos mucho más trabajo en menor tiempo. ¿Ya? Lo que debería hacer entonces es que se disminuya la cantidad, se distribuya mucho mejor este tiempo, que tengamos mayor tiempo. Ya esta demanda de los 8 horas diarias, digamos, es del siglo pasado. Claro. O sea, bueno, ahora la demanda es 4 horas a la semana trabajar solamente. Claro, sí. Entonces deberíamos estar avanzando. O sea, bienvenida está la de las 40 horas, pero hay que decir que estamos muy retrasados, digamos, en ir avanzando hacia... ¿Por qué no se puede avanzar? Bueno, porque los dueños del capital se oponen permanentemente y requieren mantener su tasa de ganancia. Oye, tenemos que... Bueno, este tema lo vamos a discutir más en profundidad. Sí, sí, mira, también hay otro tema que está íntimamente ligado a tu reflexión. Está la huelga, acá terminó esta semana, ayer se reincorporaron a sus trabajos los trabajadores de Ripley, de Banco Ripley, no del sector comercio, sino de Banco Ripley, ¿ya? Y hay que decir que fueron 9 días de huelga, el empleador desde un comienzo... Calderón, sí, intransigencia total. Absoluta, se negó desde un comienzo a generar, incluso el drama, digamos, de los trabajadores de Ripley es que ellos no tenían un aumento de salario desde el 2017, fue la última negociación colectiva en que tuvieron un aumento salarial. El 2020, con la crisis, se agarraron de la crisis, de la pandemia, y agarrándose a eso, la empleadora no hizo ningún aumento salarial. ¿Ya? Y se llegó a la negociación en 0 aumento. Y ahora se quería pedir, o sea, estamos con todos los salarios, con una inflación que ya nos vale menos, digamos, los salarios, se estaba pidiendo un reajuste y se negaron rotundamente desde el comienzo. Sí. Esa es la característica en los nuevos tiempos, los grandes grupos económicos, entre ellos Calderón,
que además se financia con ahorros previsionales, es una de las más grandes empresas en Perú, y sin embargo le niega y la utilidad ha sido estratosférica en este último trimestre. Bueno, revela Sí, no, la fue... necesidad del cambio que Chile con urgencia necesita. Esperamos que la nueva Sí, porque estas son constitución las se avance. razones de la desigualdad. O Así sea, es. porque incluso salió también ayer una noticia que Banco Ripley es una de las entidades que ha duplicado su utilidad en el último periodo. ¿Ya? Y tiene ha levantado empresas en distintos lados, y aquí en Chile tiene una utilidad gigantesca, y aún así no ha querido entrar entregarle nada a los trabajadores. Incluso tuvo prácticas sindicales, Antesindicales, antisindicales bueno, esa es la desde característica. el Sí. día uno, y tampoco les va a pagar un día de huelga. O sea, los llevó a la huelga y ahora no les va a pagar tampoco los días en que estuvieron desgastándose exigiendo, digamos, su justo derecho, porque esto es solamente que les llegue a ellos parte de lo que generan, de la riqueza que los trabajadores y trabajadoras generamos. Así que un saludo tremendo a los trabajadores de Banco Ripley. Esta desigualdad que yo creo que se le está acabando los tiempos, porque estamos en tiempos de cambio, y quizás esperemos que esta sea la última negociación en estas condiciones de tanta irregularidades que fueron instaladas por el plan laboral. Así es. Bueno, ¿Ya? tenemos una gran invitada Pasemos entonces sí, ahora a queremos conversar. que pase nuestra querida compañera Javiera Javier Aravena. Aravena. Javiera Aravena. Hola Javiera, ¿cómo estás? Hola. Sí, que nos visita aquí en el Sí, sí, estudio, sí. nuestra... Abogada de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Comercio, del Sistema Financiero. Así que hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué tal? están? ¿Cómo estás? Para Mira, discutir estábamos conversando justamente. sobre los temas laborales acá. Sí, estaba atentamente Justamente escuchándolo. estábamos viendo sobre la situación de Banco Ripley, pero tú también estás al tanto de esta situación, digamos. Sí. Pero la invitación para que conversáramos este día es para ver lo de las 40 horas, que Sí. justamente tiene que ver con la reducción de la jornada laboral, la necesaria reducción de la jornada laboral que se requiere en este país. Cuéntanos, ¿cómo ves tú estas indicaciones que se está apresurando? El gobierno ya impulsó que se ponga suma urgencia a la tramitación en el Senado. Sí, ¿puedo agregar algo sobre la huelga? Sí, por supuesto. Por supuesto, Adelante. por supuesto. Que este tipo de huelgas demuestran también que es la huelga que tenemos, porque recordemos que esta huelga inserta en la negociación colectiva arreglada, es la única huelga que y los trabajadores pueden ejercer sin miedo a tener represalia en relación a su mantenimiento en el empleo. Sabemos que hay represalia practicante sindical usualmente, pero este tipo de huelgas sin fuerza demuestran también la necesaria evolución hacia la protección del derecho integralmente. Eso supone liberarla del espacio de la negociación, de la empresa propiamente tal, eliminar la prohibición total. Sabemos que hoy hay servicios esenciales que prohíben de plano la huelga, servicios mínimos que la afectan en su ejercicio, para qué decir, el sector bancario ha sido súper afectado con eso, y por eso es tan importante avanzar hacia una consagración del derecho fundamental de huelga que sea acorde a los estándares internacionales, ojo, nada más que eso, pero es ni más ni menos que eso. Que reconoce la propuesta de nueva constitución en el artículo 46, 47 y 48. Sí. Hay que decirlo claramente. Así es. Claro. Bueno, fueron debilitados, o sea, para seguir con claro. que es terrible, porque la situación de estos trabajadores que salen, la decisión de salir a la huelga no es fácil. Para nada. Para ningún trabajador yo creo que es fácil, digamos, tener que decir, ya, o sea, ante la negativa, ante todo este rechazo, salen a la huelga, se deciden a estar ahí frente metiendo ruido, haciendo no sé todo lo que... Sí. Pero es totalmente una posición debilitada en estos momentos, y eso es necesario fortalecerla, y por eso es importante volver lo que tú planteabas, que se recupere esa... Bueno, yo voy a entrar en una materia que es relevante para nosotros, para nuestros auditores que puedan conocer bien. Se presentó esta semana el proyecto de rebaja de la jornada laboral. La indicación. Claro, la famosa jornada de 40 horas. Chile tiene una jornada de 45 horas, uno de los países que tiene la jornada más intensa del mundo. Ya trabajábamos 48 horas hace muy poco, ¿sí? Hace muy poco se trabajó de 48 a 45, pero en los hechos, claro, pero en los hechos, una cosa es lo que dice la norma y otra la realidad. La realidad es que la gente en este país trabaja mucho y está vinculado al tema de la tecnología, porque
se da la paradoja que se incorpora tecnología y aumenta la jornada, entonces aumentan las horas de trabajo. Bueno, este proyecto de ley tiene varias, es positivo, tenemos que decirlo, que se avanza en esa dirección, pero tiene algunos aspectos oscuros, y por eso queríamos conversar contigo, Javiera, para que nos des tu opinión. Así que tienes la palabra. Sí, es un proyecto que está desde 2017, estuvo parado en 2019 y el lunes se ingresaron las indicaciones del gobierno, vencía el plazo para hacerlo. Es de un proyecto que suponía solo rebajar la jornada, se incorporan por este gobierno una serie de indicaciones, muchas indicaciones que se presentan como una reforma integral del Código del Trabajo. Y si bien es un avance, no podemos considerar eso como una reforma integral del trabajo, del Código del Trabajo, y eso hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces hay declaraciones grandilocuentes que no tienen correlato con la realidad, y esto no supone, como nosotros, que la propia Confederación ha reconocido también, y también es mi opinión personal, que no sea un avance, lo es. Sin embargo, tenemos una norma que el día martes, cuando tuvimos una charla en que expuso el profesor José Luis Ugarte, dice que no tiene parangón con otra realidad normativa. Y es que tenemos... Que no existe en otros lados, digamos. Claro, el artículo 22, inciso segundo, que ¿qué es lo que permite? Establece una serie de categorías de trabajadores, no los vamos a mencionar todos, pero sí menciona, por cierto, los teletrabajadores, y establece esta suerte de norma que amplía completamente su aplicación. Establece que todos aquellos trabajadores sin fiscalización superior inmediata pueden ser excluidos del límite de la jornada semanal. Bien. Eventualmente vamos a pasar de 45 a 40 horas. Yo no tengo duda que eso se va a aprobar con mucha resistencia, pero yo creo que se va a aprobar. El problema es que mantenemos una norma. Y es una norma que, si bien se pretende limitar, no se elimina. Esto no se elimina. ¿Y por qué es importante tenerlo en cuenta? Aun cuando se agrega, que es cierto, se agrega que esta situación la va a calificar la Dirección del Trabajo, tengamos en cuenta que hoy esta norma es libre demanda al empleador. Nadie hoy regula si se cumple o no esta norma. No hay y tampoco, fiscalización. Sí, pero por otro lado, no es que solo no haya fiscalización, porque cuando tú tienes fiscalización se multa. Y uno de los problemas en materia de la Dirección del Trabajo, que hace lo que puede, al menos en este gobierno está haciendo lo que puede, es que no hay un seguimiento, y muchas veces se le ha negado la competencia de ordenar. Es decir, usted modifique el contrato de trabajo y sométalo al control de jornada común y corriente, que es el ordinario. Eso por un lado, que es un avance, pero sabemos que se eliminan varias categorías, pero que se eliminan, me parece a mí, con muy buena intención, pero nominalmente, porque se mantiene esta norma. Y, por ejemplo, hay que tenerlo claro, que también se anunció como algo muy importante: se eliminan de la exclusión de jornada los trabajadores a distancia y que realizan teletrabajo, o sea, a través de medios tecnológicos. Pero se mantiene, claro, se mantiene el 152 cuater J, inciso segundo, es la norma sobre teletrabajo. Establece 3 regulaciones de jornada, entre una de ellas que el patrón con el trabajador pacten unilateralmente la exclusión. O sea, acá la eliminamos, claro, pero no acá, aun cuando hay un compromiso, ojo, de revisar la ley de teletrabajo, pero bueno. Dentro de todas las prioridades, me parece a mí, y nosotros lo sabemos porque así lo ha anunciado el Ministerio del Trabajo a la de los trabajadores, no son parte de las prioridades inmediatas. Mira, esto, dos cositas más, a propósito, para completar la respuesta. No hay una consideración importante de los sindicatos. O sea, aquí hay 2 normas en las que se involucra el sindicato a propósito de la regulación de la distribución de jornada en materias de flexibilidad en las normas que se denominan de coparentalidad. Estas normas que permiten distribuir obligatoriamente responsabilidad entre hombres y mujeres, corresponsabilidad parental, perdón, pero es nominal también. Entonces, como decía además, yo lo cito porque esta no es una idea mía, pero que me parece muy relevante, es que
los sindicatos no son considerables. Yo no debería, o sea, es esperable y además exigible que en todas estas normas, porque son muchas indicaciones las que se presentan, el sindicato está ausente. Hay dos normas y en ningún caso es obligatorio. Los trabajadores organizados perfectamente podrían participar vigilantes en esto, cooperando con la dirección del trabajo. Son los que están ahí viendo todos los días. Y la gradualidad, que son 5 años, que ya es un exceso. Sí, como en resumen, porque igual esta es una, o sea, lo que aspiramos como trabajadores es que esta norma de 40 de reducción de la jornada a 40 horas le llegue a todos los trabajadores, como el principio de la igualdad, digamos, que todos tengamos el derecho a disfrutar, digamos, de un mayor tiempo, digamos, de ocio, de trabajar, de estar con nuestra familia, de estar... y esto lo reduce drásticamente porque hay presiones, digamos, el empresariado ha estado haciendo mucha presión para mantener estas cosas, digamos, la flexibilización, digamos, de esta normativa. El tema del inciso segundo del artículo 22, bueno, la Confederación Bancaria ya lo está tomando como una bandera, digamos, para su derogación, porque simplemente no se explica en ninguna... ¿por qué existe porque además para que la gente lo entienda, es un artículo que se le aplica como a las jefaturas, ya como para que tener libertad. Esa es la idea. Sí, libertad horaria. Claro. Pero finalmente hay trabajadores que no tienen libertad horaria, que tienen que estar en reunión a las 8 de la mañana, que cumplen, digamos, todos unos requisitos de horario y están bajo ese artículo y son extensas horas de jornada. En el sector financiero es muy habitual, en el sector comercio, entonces tendríamos una gran cantidad. Hasta los abogados los contratan. Claro, a los periodistas, digamos, también los periodistas estamos bajo el artículo 22 y no hay fin de semana, no existe, digamos, horario entre una cosa. O sea, para que las 40 horas sean válidas debería ser sin este artículo. Ya, o sea, no debería estar incluido o excluido de esta normativa. O pactarse bilateralmente a través de las negociaciones colectivas. O sea, ahí los trabajadores negocian, ceden. Eso también podría ser la idea, pero acá hay una norma que se establece por la ley y que además se aplica unilateralmente. Y eso no va a cambiar. Solo lo que cambia es que la dirección del trabajo va a calificarlo. ¿Pero de qué manera? Miles de contratos de trabajo que hoy existen, lo va a volver a aprobar. A mí me parece que es bien difícil, no digo que no se pueda lograr, pero por eso es tan importante a todos fortalecer la dirección del trabajo. Hay un trámite todavía que consiste en poder hacer indicaciones en el debate que se va a hacer en el Congreso. Claro, está en segundo trámite constitucional. Segundo trámite, y por lo tanto en la Comisión de Trabajo se puede plantear esta observación y pedirle a los diputados que que se sumen a esta iniciativa. O no queda ningún margen hoy día para poder incorporar, por ejemplo, la derogación del artículo segundo. Entiendo que no. Está el segundo trámite constitucional y el plazo que establece el Senado cuando entra, se incorpora, cuando sale del Congreso, es un plazo fatal que se estableció para el día lunes a las 12 del día, para ser exacto. Y eso lunes? No, para este lunes. Por eso nosotros hoy conocemos las indicaciones. Y ahí obviamente todos podían, o sea, todos los parlamentarios, no todo el mundo podía presentar indicaciones. Sabemos que la del gobierno es la más importante, pero también hay, por ejemplo, desde la derecha también se presentan indicaciones. Ya, eso igual hay que tenerlo claro y eso entiendo. No. ¿Sabes que a mí una de las cosas, bueno, esto es preocupante, digamos, porque hay que tratar de impulsar, digamos, a que esto vaya más allá y que le llegue a todos, pero a mí lo que me preocupa siempre es que esta legislación como que trata de que tú puedes negociar con tu empleador, o sea, te pone de igual a igual el tema de que el teletrabajo, las partes van a ponerse jamás, o sea, no es posible, eso es un invento que generaron, digamos, como que un trabajador puede ponerse de acuerdo con su empleador, los horarios, el sueldo, no sé qué cosa, finalmente uno se ve... Los contratos de se trabajo, resigna, digamos, a lo que te dicen. Los contratos de trabajo y sus cláusulas, su anexo, son contratos de adhesión, no nos mintamos. Entonces, ¿qué podrías decir tú, Javiera, como abogada en este momento, que esta ley rimbombantemente, hay que decirlo, fue difundida a través de los medios, participó Juan Sutil con el séquito de empresarios y muchos dirigentes sindicales? Pero tú, desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿qué le ves como problema a esta norma y cuál sería la gran demanda que habría que hacer ahora?
Mira, contra el tiempo. a propósito de este típico frase de la de los abogados, que si bien es cierto, no es menos cierto, si bien es cierto que se pretende restringir el control, ser más estricto en el control de la jornada ordinaria y extraordinaria. Por ejemplo, no se establece el derecho a desconexión digital. Y hoy hay un proyecto de ley que establece desconexión digital de manera general para los trabajadores, público y privado. Está volviendo en el Congreso. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los teletrabajadores están sometidos a desconexión digital con todas las críticas que además la Confederación Bancaria también ha hecho. Eso, en primer lugar, no eliminar esta frase sin fiscalización superior inmediata, que es como una bolsa, un bolsillo muy grande para los empleadores, eso también es un problema. Y yo diría otra cuestión que es importante, ¿por qué no se agregó la imputación de la colación? Hoy sabemos que Claro, no es imputable claro. a la jornada Claro. la hora de colación, y eso es real. Pero ¿qué Claro. pasa con los trabajadores que hoy gozan de ese beneficio? Hoy hay muchos trabajadores que a través de la negociación colectiva o incluso a través de cláusulas individuales de contrato se incorpora, Claro. se computa a la jornada. Es decir, yo sí, ese tiempo de colación Se considera cuenta. como jornada, claro. Bueno, Claro. ¿qué pasa? Que ahora, pero el impacto de los instrumentos colectivos siempre es el mínimo. No se avanza proporcionalmente en relación a su beneficio, entonces va a pasar. Claro, y ojo, no digo que no vayan a beneficiar a los trabajadores. Javiera, tenemos que terminar. Ok, ya, bueno, está bien. Nos están diciendo que tenemos que ir. Disculpen, sí. Pero tenemos que ir vamos a tener que seguir con esta conversación en otra oportunidad. Ahora vamos al corte comercial y luego tenemos una entrevista para la segunda bloque. Así Perfecto. que nos vemos más tarde. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Chao, gracias, Javiera. Estamos de vuelta en nuestro programa Debate Social con una invitada que está muy atareada, nos contaba recién que está dándolo todo en estos días. Ella es la ex convencional Malucha Pinto, actriz, directora teatral, dramaturga y política chilena. Hace mucho rato que está en las tablas ahí como dando mucho esfuerzo. Como convencional participó activamente en la Comisión Temática de Sistemas de Conocimientos, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonio. ¿Cómo estás, Malucha? Hola, hola. Muy bien, aquí un poco a control remoto. Sí. No me permito ni una ventana como para detenerme, porque yo creo que caería derrumbada realmente. Sí. Así es, son días de mucho ajetreo, digamos, tratando de compensar un poco todo el bombardeo que existe desde varios sectores, digamos, desde las posturas de la derecha. Hemos visto un ataque enorme. Tú estás en estos momentos haciendo campaña, ¿cierto? Sí, sí. Desde el 4 ustedes pararon el 4, pero la trajina ha continuado, están abocados casi la mayoría de los convencionales a impulsar, digamos, esta nueva Carta Magna en la que se jugaron la vida durante un año. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es tu día a día en estos momentos? Bueno, por un lado, trabajando acto en mi distrito, fui representante del distrito 13, por lo tanto, trabajando en juntas de vecinos, haciendo cabildo, huertas, ferias, en las comunas a las que corresponde mi distrito, pero también a otras. He salido al mundo rural, he estado en regiones, he ido al sur, ahora me voy mañana a Copiapó, vamos a estar en Concepción, en Punta Arenas, y ahí en cada una de las regiones vamos a pequeñas comunidades, también a juntas de vecinos, harta puerta a puerta, ferias. Ayer incluso acompañé a mi amiguita a operarse de un lipoma, una cuestión que tenía en la cadera, y aproveché en el CEFAM de entregar constituciones, responder preguntas. Creo que esto es una tarea que nos tenemos que dar todos y todas, porque no tenemos nada, pues. O sea, somos este espacio que representamos, este espacio transformador, progresista, no tenemos ni recursos, ni maquinaria, ni canales, solo la maravillosa prensa alternativa. Por lo tanto, tenemos que desplegarnos de esta manera para poder contrarrestar, informar por un lado y contrarrestar la brutal y vergonzosa, perversa campaña que tiene
que está dando ahora, ni siquiera puedo decir la derecha nomás, diría que la élite política, intelectual, económica de este país. Malucha, bueno, un gusto tenerte en la Radio Universidad de Chile, la radio que piense, como bien decías tú en la última parte, no solamente están enfrentados a la derecha, sino que además a todos los grupos de poder, porque se ha instalado de manera sistemática una campaña de mentiras, pero que ya son absolutamente obscenas. Uno escucha en los debates. Ayer o antes de ayer me tocó escuchar a Fuad Chaín con Fernando Atria, y de manera, como te digo, persistente insisten en tergiversar una interpretación que es absolutamente mañosa. Es decir, hay una voluntad, yo diría, creciente de un sector de nuestro país para que esto sea desaprobado, para que sigamos con lo mismo. No es cierto que con una determinada postura se puedan hacer cambios. Esta constitución abre una posibilidad histórica en nuestro país, como bien decías tú, podrán tener muchos errores esta constitución, porque nunca una constitución va a satisfacer a todos en todos los puntos, pero hay aspectos que son sustantivos. Tú recién acabas de nombrar algunos. Cuéntanos, ¿cómo se ve el arte, por ejemplo, el arte, la cultura en esta nueva constitución que es relevante? Malucha, por favor. Relevante. Mira, quería retomar solo una pequeña cuñita. Esta brutal campaña nos ha llevado a todos justamente a responder finalmente y nos ha impedido profundizar en temas que se abren a propósito de la nueva constitución. Nos ha impedido reflexionar en torno a las secuelas del sistema neoliberal en nuestras relaciones, cómo hemos sido colonizados por el imperio en el fondo y cómo esto se reproduce antes España, luego Estados Unidos, en fin. Hay estos temas muy interesantes que podríamos haber reflexionado digamos, a la luz de esta campaña que no hemos podido. Entonces, bueno, en fin, eso quería ya. En relación a la cultura, es extraordinario lo que ocurre en esta nueva constitución. Yo la sensación que tengo es que la lectura de la constitución tiene distintas etapas. Unas más arriba, que son las normas jurídicas, pero hay otras que van cada vez más en profundo, donde abordan el país desde su cultura finalmente. La cultura atraviesa toda la Constitución, desde el artículo 1, donde establece que somos un país intercultural, o sea, reconoce nuestra diversidad. Y eso es profundo, es transformador, reconoce nuestra diversidad como comunidades, como regiones, como personas, y le da un valor a la diversidad, la legitima, la releva, y además, al decir intercultural, invita al diálogo entre las culturas. Esto se concatena inmediatamente más abajo cuando habla de un único país, de un único Estado. O sea, es en el marco de la unidad que se genera la diversidad. La unidad es posible en la medida que tú abres las puertas a esta diversidad. Y eso es muy profundo y muy interesante, y es otra manera de construir distinta a la que conocemos hasta ahora. Y este tema cruza el sistema político, cruza la forma de Estado, cruza el sistema jurídico, y eso es muy importante. O sea, el sistema de salud, el sistema de pensiones, el sistema de educación está habitado por esta diversidad cultural, la incluye. Eso es súper importante. Sí. Ahora, en lo particular, evidentemente hay una serie de normas que apuntan a los derechos culturales, entendiendo no solo el acceso y el disfrute de las personas de las expresiones culturales y artísticas, sino que también democracia cultural, en la medida que también cada uno y cada uno de nosotros, nuestros territorios, nuestras comunidades, somos sujetos creativos que generamos contenidos culturales y artísticos en los cuales podemos mirarnos, reflexionar y por lo tanto transformarnos también. Habla del uso de espacios públicos, habla del libro, habla del derecho a autor desde una mirada en cuanto a derecho humano, en cuanto a derecho cultural, establece el derecho al descanso, que es profundamente... Malucha, sobre todo el tema de las artes, bueno, tú eres una mujer de las artes, digamos.
Pero lo que tú planteabas ahora, digamos, la actual coyuntura política, social en la que vivimos, nos ha mostrado una faceta donde se ve claramente la dominación cultural de la élite. O sea, finalmente, esto es lo que estamos viviendo todos los días en todos los canales de televisión, porque vemos que la élite es dueña de todos de los medios de comunicación. Domina todos los medios de comunicación. Y donde no los domina, paga enormes cantidades para generar la propaganda. ¿Ya? Y a su vez, lo que vemos también es que critica a los pocos canales públicos, los medios públicos, para que traten, digamos, de ocupar una... Ahí sean ecuánimes. Claro, ahí en los medios públicos sean ecuánimes y le den también, hablen de los sectores de su posición junto con la posición de la mayoría de la gente, ¿no? ¿Cómo fue esta discusión en la convención? ¿Hubo este análisis sobre la dominación sobre los medios de comunicación y cómo esto afecta a la cultura en realidad? Fue muy profunda esa discusión, muy peleada además, porque ronda este fantasma de la libertad sin límites. O sea, no es que yo crea que la libertad debe tener límites, pero el universo entero tiene fronteras, no hay nada que no tenga fronteras. Y también la libertad de expresión. Yo sé que es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero tú no puedes decir cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier manera, transgrediendo la honra, transgrediendo los derechos humanos. Bueno, esa es mi posición. Entonces, fue una discusión muy fuerte, justamente, pero logramos una cosa, que fue, porque por ahí pasa la democracia, la desconcentración de medios de comunicación. Hoy día lo que tenemos es los medios de comunicación concentrados en las mismas manos. Los dueños de los canales son los dueños de las cadenas de radio, son los dueños de los diarios, son los dueños de la revista. Entonces, desde ese lugar, las diversas culturas no pueden expresarse, no solo a nivel informativo, sino a nivel identitario. ¿Qué personas aparecen en los medios de comunicación? ¿Qué estereotipos? ¿Qué arquetipos? ¿Qué tipo de información? ¿Qué mundo de intereses? Entonces, la nueva constitución habla de la desconcentración de medios y habla del fortalecimiento de medios comunitarios, locales, regionales, como una manera de comprender profundamente que no puede haber democracia si no existe este ejercicio. Ahora, en relación a los medios estrictamente públicos, ahí también hubo una gran, que decían, bueno, entonces, ¿qué? ¿El Estado va a ser ahora el nuevo poderoso, en el fondo, que va a visibilizar solo lo que al Estado, por lo tanto, a un gobierno le interesa? Entonces, ese es un terreno de discusión de cómo instalamos lo público, cuáles serían sus fronteras, cómo lo hacemos, en el fondo, ¿ya? Malucha, mira, el tema de la cultura, recién tú lo dices, cómo lo instalamos en lo público. Lo público es fundamental para poder garantizar la cultura. La cultura no se puede comprender, no se puede entender en el ámbito de lo privado. Porque si la cultura está supeditada a lo privado, está supeditada al negocio, al lucro, y la cultura o el desarrollo de la misma, de las diferentes expresiones culturales, surgen justamente en un ámbito de lo público, de la libertad. No pueden estar supeditadas al dinero. Incluso uno podría llegar a aseverar o a sostener que la cultura es la antípoda, cuando estamos hablando de la cultura, del arte, es la antípoda del negocio. Porque el negocio te priva tu libertad, es contrario al ocio por naturaleza. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿cuál será el rol del Estado para que nuestros auditores de Radio Universidad de Chile comprendan bien? Porque bien, dijiste una cosa muy importante. Hemos estado en estos últimos meses defendiéndonos de las mentiras, y sin embargo no hemos podido abordar los grandes temas. Nosotros con Ana veíamos el artículo 35 referido a educación, que es una joya. Invito a los auditores a que la lean. El 45 para adelante, los derechos fundamentales, seguridad social, trabajo, esos temas no se discuten. Entonces todo está circunscrito a la mentira, a esta discusión
iracunda que solamente los favorece a ellos. ¿Cuál será el rol del Estado? ¿Habrá financiamiento para implementar desarrollo cultural en el país, para deselitizar las artes, Malucha? Bueno, esa es una gran discusión, o sea, hay huellas en la Constitución en distintos espacios, ¿no? No hay ninguna norma específica. Por ejemplo, se perdió toda la norma de fortalecer la televisión pública, en definitiva, ¿no? Pero hay huellas porque cuando se establece el fin al lucro en los espacios que tienen que ver con el bien común, ¿cierto? Eso abre la puerta justamente a la posibilidad de tener medios de comunicación públicos. Porque ¿qué es lo que ocurre? Todos los canales, las radios, viven del avisaje. Y el avisaje no es neutro. El avisaje es, o sea, no existe la libertad de expresión en Chile. Se lavan la cara y la boca y todo con la libertad de expresión, pero en rigor, la libertad de expresión está determinada por los empresarios que pagan el avisaje en los medios de comunicación. Y basta ver lo que pasó ahora con la red. Así es. O sea, entonces necesitamos un financiamiento público. ¿Y por qué se perdió eso en la convención, Malucha? ¿Ah? ¿Por qué se perdió en la convención el establecer, por ejemplo, un criterio para los medios públicos? Porque justamente estaba toda este debate respecto a la libertad de expresión, respecto a la libertad. Yo creo que hay una conversación que tenemos que tener respecto a qué es la libertad en definitiva, cuáles son las condiciones para que exista libertad de expresión, cuáles son las garantías para que tengamos libertad de expresión real, ¿ya? Sí, la palabra libertad como que se la capturó un sector y le está dando una forma que no es la que esperamos. La gente, la mayoría, la libertad, por ejemplo, hay tanto antecedente sobre la cultura desde las universidades, que todas las universidades públicas tenían financiamiento cultural, tenían elencos permanentes, había artistas que eran financiados desde las universidades, desde fondos públicos, y que eso ahora no existe, y ahora tenemos a los artistas haciendo de Uber. ¿Cuántos no participaron? ¿Cuánta gente que conocemos, maravillosos artistas, tuvieron que ganarse durante la pandemia la vida como pudieron? Y eso es porque no tenemos una política hacia la cultura, hacia las artes para protegerla a esta gente valiosa para que siga creando. Claro, lo que pasa es que, bueno, desde mi punto de vista, la Constitución justamente releva y pone la cultura en su lugar como parte importantísima en la construcción del país. En las normas de sistemas de conocimientos, por ejemplo, reconoce el conocimiento como esencial en la construcción de país y el conocimiento desde todas sus aristas, artísticas, científicas, matemáticas, en fin, populares, ancestrales, o sea, todo el conocimiento. No podremos avanzar como país si los conocimientos de manera igualitaria, además, entonces, eso abre las puertas para esta discusión que estamos teniendo ahora. O sea, lo que quiero decir es que hay principios, por ejemplo, si hablamos de la educación inclusiva, si hablamos de la educación sin lucro, abrimos la puerta a la discusión respecto a los medios de comunicación públicas, porque está todo engarzado finalmente. No sé si estoy muy enredada. No, muy claro. Sí, no. ¿Y cómo sería, Malucha, en términos culturales, el país que se construya después de aprobada la Constitución? Bueno, ¿cómo te lo imaginas? Porque la idea siempre es cómo ir vislumbrando las perspectivas hacia adelante, cómo le entregamos a la gente una visión de cómo sería un país distinto. Cuando hablamos, porque en sistema jurídico, en forma de Estado, están estas comunas autónomas, que de algún modo abren el mundo a que este país se va a construir de abajo hacia arriba. Es en las comunas, es en los territorios, es en los barrios donde se empieza a construir la democracia. Y ahí la cultura es fundamental, ¿cierto? Si tenemos el uso de espacios públicos, el fortalecimiento de bibliotecas comunitarias, si hablamos que los derechos culturales no solo son individuales,
ni solamente colectivos, sino que también comunitarios, tenemos la posibilidad de que en esta pequeña unidad primera tú tienes la diversidad de todo lo que somos construyendo democracia, organizándote, haciendo política, relevando a los artistas locales, permitiendo que ocupen el espacio público con pensamiento, con emociones, donde la gente pueda salir, gozar y disfrutar, pueda tomar talleres, puedan los niños crear sus propios contenidos. O sea, ese es todo un universo nuevo que se abre y que desde ahí tú puedes ir construyendo hacia arriba, preñando hacia arriba la vida política, en el fondo cultural, etcétera, del país. Malucha, te quería hacer una pregunta, sacarte un poco del tema mismo de las normas que contiene la Constitución y hacerte una pregunta más bien referida a lo que ha ocurrido después de presentar este texto, hacerlo público. ¿Cómo has visto tú la reacción de algunos convencionales que en el fondo lejos de intentar explicar la Constitución, han salido a destruir todo lo que se hizo? Esa es una pregunta, pero está vinculada a otra. ¿Qué opinas de la estrategia de los partidos políticos en orden a que antes de que la soberanía se manifieste el día 4 de septiembre, ya han salido a precisar aspectos que hay que reformar, que hay que modificar, cuando aún no se vota? ¿Qué te ha parecido este tema? Brutal. De verdad, o sea, mira, ayer fui a ver Mi País Imaginario. No sé si ustedes la vieron. Aún no. Pero se recupera nuevamente lo que fue la gran revuelta popular, ¿no? Y yo creo que, y ha sido históricamente así, las élites de poder se adueñan, manipulan, restringen, quieren conducir lo inconducible, porque aquí hay algo, mira, aunque triunfara el rechazo, que no va a triunfar, estoy segura que vamos a ganar porque confío en la sabiduría profunda del pueblo o de nuestros pueblos. Hay algo que está ya instalado, hay algo que ya está desatado, hay algo que está y va a ocurrir a pesar de ellos, a pesar de que quieren manipular, que quieren que no se les vaya las manos. A mí no me extraña que ellos quieran exiliar a los independientes, a los movimientos sociales. Y yo puedo decir que la presencia de los independientes y los movimientos sociales dentro de la convención permitió que ampliáramos la frontera, que saltáramos torniquetes, por llamarlo de algún modo, y eso es muy importante. Yo no es que no crea en los partidos políticos, o sea, creo que cumplen una función, sin duda, pero es parte de la diversidad, los partidos políticos, los independientes, los movimientos sociales, y es en esa conversación donde iremos encontrando los caminos. Entonces, a mí me parece brutal lo que están haciendo. La gran primera encuesta será el 4 de septiembre. Veamos cómo vota el pueblo de Chile. Claro. Sí, fue ahora, un flaco favor a todos los que estamos por el apruebo, este aviso. Pero también yo creo, no sé, creemos acá también que va a triunfar la sabiduría popular. Sí, una última reflexión queremos dejarte, Malucha, porque sabemos que el tiempo es escaso, estamos ya al término. Dinos, ¿por qué hay que aprobar? ¿Por qué la gente que te escucha tiene que aprobar? ¿Por qué vale la pena a esa gente indecisa decirle, mire, vote de esta manera porque así se abre un mundo distinto? ¿Cuáles son las razones que tú, Malucha Pinto, conocida actriz de tantos años, le diría al hombre y a la mujer común, vote este 4? Después de años, y eso, si nosotros cerramos los ojos y nos preguntamos cómo estamos, honestamente, y cómo nos sentimos, nos vamos a dar cuenta que hemos vivido 49 años, o sea, muchos, no sé si cuál, pero muchos en una democracia profundamente elitista, donde la gran mayoría no ha tenido ninguna posibilidad de expresarse, de ser sujeto de derechos, de formar parte ni de incidir en el país.
Y con la nueva Constitución se profundiza la democracia y se abren las puertas y ventanas para que las mujeres, las personas en situación de discapacidad, los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores, sean parte de este país, las disidencias sexuales y temas como la vivienda, como las culturas, los patrimonios. Y esto es una riqueza enorme para todas y todos nosotros. Se abre el espacio a los cuidados, reconocer el trabajo doméstico como un trabajo y reconocer que las mujeres que cuidamos somos trabajadoras de este país y que le entregamos riqueza a este país. Tú sabes que lo que le entrega el trabajo cuidado en este país es más de lo que ingresa el cobre. Entonces, es todas estas razones que significan abrir puertas y ventanas para ser parte de una vez por todas de Chile. Somos chilenos y chilenas todas, con nuestras diferencias, con nuestras diversidades. Y tenemos que ser parte de la construcción y tenemos que poner nuestra voz y nuestros derechos tienen que ser respetados y tenemos que participar de este país. Entonces, para mí eso es una razón profunda. Así es, hay muchas razones como para votar este 4 de septiembre y empezar a construir, a partir de ahí empezar a construir. Te agradecemos mucho, Malucha, tu tiempo, tu disposición y todo lo que estás haciendo para llegar, para informar con claridad, porque como tú decías, son muchas las mentiras, porque no es solamente una campaña avasalladora por los medios, por todos lados que te tiran, digamos, desde distintos ángulos, sino que son mentiras, directamente mentiras. A mí me llegó un volante en el metro y eran aberraciones, y ni siquiera estaban firmadas, digamos. Claro. Bueno, te damos las gracias y un gran abrazo, Malucha, y bueno, con mucha fuerza. Oye, yo quiero también darle las gracias a ustedes, porque es fundamental que existan programas como este. Es definitivamente lo que nos va a ir salvando, la posibilidad de visibilizar otro mundo que tiene que conocerse. Y quiero hacer una pequeña observación respecto a lo que pasó ayer. Escuché a abogados constitucionalistas diciendo que la plurinacionalidad significa que Yaitul, por ejemplo, y de todo lo que ha ocurrido hoy día, ayer y hoy en la Araucanía, va a tener en el fondo, la violencia se va a desatar, o sea, una serie de pronósticos y de falsedades absolutas respecto a los sistemas de justicia indígena, en fin. Me parece de una perversidad y de una manipulación increíble, pero bueno. Claro, no. Gracias a ustedes, gracias a lo que hacen, y venceremos, compañeros, y será hermoso. Gracias. Nos lo merecemos como país. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo enorme, Malucha. Cuídate mucho. Chao. Chao, chao.